Podcast AIDH. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Podcast AIDH. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Rafael Grijalva Eternot. Bienvenido. Y bueno, pues con la intención de tener una charla, una plática, como siempre, como en cada uno de los episodios, alineado a estas temáticas derecho-humanistas, pero hoy desde una perspectiva pedagógica, ¿no? La temática del día de hoy refiere a la educación en derechos humanos en sí. Es un tema importantísimo al día de hoy porque pues todas estas revoluciones que se han dado desde el siglo pasado, pero creo que con mayor importancia o mayor auge en las últimas décadas, ¿no? Buenos días, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctora Gisela, es un gusto compartir contigo este espacio. Por supuesto, agradecer a la academia la posibilidad de participar en este diálogo, en este conversatorio y más sobre un tema que a mí en lo particular me resulta muy interesante, ¿no? Que es la educación en derechos humanos, no solo por la pertinencia, como bien comentabas hace rato, sino además por la potencia que tiene, la perspectiva que implica o que le da a los derechos humanos. Y por supuesto las esperanzas y los objetivos que tenemos siempre plantados en este tema de la educación en derechos humanos. Claro que sí, coincido contigo y bueno, me gustaría hacerte una serie de preguntas para como darle línea a la plática y para empezar creo que podemos partir del principio, ¿no? De comentar a qué refiere esto, qué es la educación en derechos humanos. Es una pregunta compleja. Creo también que es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que podemos, yo creo que responder desde diversas latitudes, desde diversos escenarios, ¿no? Quizá yo lo primero que diría es que la educación en derechos humanos a veces es la gran olvidada de los procesos educativos en derechos humanos, ¿no? Es decir, la educación en derechos humanos trasciende el simple conocimiento de conocer, valga la redundancia, cuáles son los derechos humanos o dónde están incluidos los derechos humanos o conocer la historia de los derechos humanos para incardinarse en los procesos pedagógicos de los derechos humanos, es decir, en la intención que tiene de emancipar, de transformar, ¿no? Entonces yo diría que por lo general, ¿no? Haciendo un análisis de los programas de derechos humanos que hay alrededor de diversas universidades o espacios, siempre la educación en derechos humanos como proceso es quizá la gran olvidada, ¿no? Y a veces la más necesitada. Luego podríamos decir, ¿no? Que la educación en derechos humanos, pues quizá desde una visión más jurídica, no estamos en una escuela de derecho, pues es un mandato constitucional, ¿no? Nuestro artículo 3 nos dice, ¿no? Que toda la educación tiene que tener un enfoque en derechos humanos, ¿no? Y ese es un punto particularmente interesante, porque cuando la Constitución nos dice que la educación debe de tener este enfoque en derechos humanos o debe de ser una educación en derechos humanos, en primer lugar no nos está estableciendo ni la educación básica o la educación superior o la educación formal, nos habla de que cualquier proceso educativo tiene que ser o tiene que construirse desde esta perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Es decir, la educación formal, es decir, la educación que recibimos en las escuelas, ¿no? Tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. La educación no formal, ¿no? Aquella que recibimos, por ejemplo, en procesos externos a una educación, a una institución educativa, tiene que tener esa perspectiva de derechos. Y creo que el punto más interesante es la educación informal, ¿no? Es decir, esta educación que no responde o no corresponde a una metodología propiamente construida. Por ejemplo, pienso en la educación familiar, ¿no? La educación que recibimos en casa es una educación que bajo un mandato constitucional también tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Es decir, la Constitución nos está diciendo que todo proceso educativo tiene que tener en el centro a la persona, a la dignidad humana. Luego podemos trascender el ámbito constitucional y decir, bueno, también la educación en derechos humanos es un estándar internacional, ¿no? Tenemos documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la UNESCO sobre Educación, la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan de la importancia de que todos los procesos educativos tengan esa perspectiva o este enfoque en derechos humanos.
Sin embargo, estos espacios realmente no nos definen qué es la educación en derechos humanos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acudir a los desarrollos pedagógicos que se han ido desarrollando alrededor de la educación en derechos humanos. Y aquí hay que decir claramente, ¿no? Creo yo que la educación en derechos humanos como constructo teórico encuentra su mayor fortaleza, su mayor desarrollo en los procesos de teoría pedagógica que se han ido dando en Sudamérica, ¿no? Es decir, al día de hoy, personas como Abraham Magenzo, como Rosa María Mujica, como Ana María Rodino, ¿no? Han ido desarrollando toda una estructura epistémica de lo que es la educación en derechos humanos. Y quizá, para no extenderme mucho en esta pregunta tan interesante, ¿no? Podríamos dividir en algunos rubros, ¿no? ¿Qué es la educación en derechos humanos desde esa perspectiva más teórica, ¿no? Primero podríamos decir, atendiendo a estas personas que he nombrado, ¿no? Que la educación en derechos humanos es, en primer momento, un proceso humanizador y liberador, ¿no? Es decir, es un proceso que busca, a través de las herramientas educativas, combatir los procesos de deshumanización, es decir, los procesos de violencia, ¿no? Poniendo en el centro a la persona, pero no a cualquier persona, poniendo en el centro, ¿no? Y esta es la parte liberadora, a la persona oprimida. Por eso la educación en derechos humanos retoma mucho de las ideas de Freire, ¿no? Es como construimos una pedagogía para el oprimido, desde el oprimido, para que el oprimido, ¿no? Se emancipe, ¿no? Es decir, tenga la posibilidad de quitar de su existencia, de quitar de su vida todo aquello que le es indigno, para que se transforme, para que pueda transformar esas condiciones de violencia en la que vive, ¿no? Y finalmente para que construya, y este es un punto muy interesante de la educación en derechos humanos, para que construya convivencia y solidaridad. Es decir, la convivencia, la construcción del tejido social, la solidaridad, son propósitos específicos de la educación en derechos humanos. Podríamos decir también que la educación en derechos humanos además es un proceso político y un proceso cultural. Es decir, es una pedagogía que le interesa mucho entender las relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de poder que surgen afuera del aula, pero también adentro del aula, ¿no? Es decir, cómo desde esta forma de entender, ¿no? Lo que llamamos politizar el aula, ¿no? Cómo a partir de esta manera de entender las relaciones de poder internas y externas al aula, vamos generando un pensamiento crítico, ¿no? Es un proceso cultural porque también tiene esta intención de construir una nueva cultura, ¿no? De incidir en los procesos culturales de los derechos humanos. Yo he comentado varias veces, ¿no? Cómo pensemos, por ejemplo, en la reforma que tuvimos en 2008 en materia penal. No fue una reforma importante, una reforma de gran calado, que nos llevó a generar procesos de implementación de esta reforma. Es decir, nos dimos un periodo de 8 años para que esta reforma pudiera empezar a funcionar. En este proceso no solamente cambiamos estructura, sino también hubo una intención educativa, cambiar pensamientos, como generar una nueva cultura del derecho penal, ¿no? Cuando se hizo la reforma en 2011, una reforma evidentemente mucho más profunda, no nos dimos ni un día, ¿no? Es decir, la aventamos, ¿no? Así, no sin generar propiamente un proceso educativo en derechos humanos. Y esto creo que ha quizá contribuido en contra, ¿no? De la construcción de una cultura de los derechos humanos. La educación en los derechos humanos le interesa mucho esto, ¿no? Acercarse a cómo estamos construyendo una cultura de los derechos humanos. Y quizá terminaría esta primera pregunta, ¿no? Por eso decía que es una pregunta compleja, porque hay muchas aristas, claro, ¿no? Hablando de dos cuestiones más que creo que son relevantes en el tema de la educación en los derechos humanos. La educación en los derechos humanos le interesa mucho la construcción de la autonomía moral, ¿no? Es decir, es una educación emancipadora, transformadora, pero que se interesa mucho en ir construyendo una nueva forma de entender los valores morales que nos unen como sociedad, ¿no? Que no tengamos que depender de la sanción, que no tengamos que depender del castigo para determinar lo que es autónomo en mi comportamiento moral. Es decir, lo que es sostenible en el tiempo para la educación en derechos humanos es cómo yo asumo la moralidad de mis actos a partir de una serie de valores que promueven esta educación en derechos humanos, sin necesidad de tener atrás
a alguien que me esté diciendo si esto es correcto o es incorrecto, ¿no? Y esto lo hemos hecho, esto lo hemos construido, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana, ¿no? Pensemos aquí en el estado de Coahuila, ¿qué pasaría si el día de mañana se despenalizara el homicidio, ¿no? Lo más probable es que no empezáramos todos a matar personas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi comportamiento frente a esta conducta no depende de la sanción. Es decir, he construido una autonomía moral frente a esta conducta que llamamos homicidio, ¿no? Es decir, a mí me da igual si el día de mañana el homicidio tiene 15 años, 20 años, 30 años de pena o no tiene pena. De todas maneras, no voy a ir a matar a mi vecino o a mi vecina, ¿no? Por más conflictos que tenga con ella. ¿Por qué? Porque tengo autonomía moral. Entonces, la educación en derechos humanos le interesa mucho este tipo de elementos, ¿no? Cómo construimos autonomía moral frente a la educación en derechos humanos, frente a los valores que promueven los derechos humanos. Y finalmente, hay una relación muy interesante, ¿no? Que también forma parte de este gran constructo, ¿no? Conceptual que es la educación en derechos humanos, que es la relación que tiene la educación en derechos humanos con la construcción de paz, ¿no? Por eso la EDH o la educación en derechos humanos pues va ligada con la educación para la paz, porque tiene esta intención de reconstruir tejido social, de construir convivencia, ¿no? De resolver conflictos de manera no violenta, pero no solamente, ¿no? Se interesa en la resolución no violenta del conflicto, sino en la transformación del conflicto. Entonces es una pedagogía poderosa y transformadora. Muchas gracias. Sí, coincido completamente contigo, en que el punto central al definir qué es la educación en derechos humanos, pues trata directamente en esta transformación de las personas en construir filosofías, hacerlas propias, ¿no? Y de ahí, pues la importancia de poner en la mesa todos estos temas, porque pues conlleva una responsabilidad directa a todas las instituciones educativas, a las profesoras y los profesores, ¿no? Que vamos directamente a impartir la educación, a tratar de hacer estas transformaciones en los estudiantes y las estudiantes. Y pues no la tenemos nada fácil, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, tenemos que hacer esto, pero ¿cómo lo hacemos, no? Porque si tratamos de cambiar a las personas, en este caso al alumnado, de manera integral, como bien dices, ¿no? Porque no... Si bien es cierto, tenemos que empezar sobre una teoría, ¿no? De la parte de la cabeza. Yo le pongo como cabeza, corazón y manos, ¿no? La parte de la cabeza es toda esta parte teórica, todos los conocimientos que sí o sí tenemos que transmitir al alumnado o a las personas que están en formación, pero además nos tenemos que ir a la parte que le llamo yo corazón, que es hacer que propiciar que hagan suyas estas filosofías, que las sientan propias, ¿no? Para que haya una congruencia. Y después pasar a esta tercera parte que menciono yo como las manos, que es la aplicación, ¿no? Entonces, hacer este conjunto de estas tres áreas, de que haya esta integración de lo que pienso es lo que hago es lo que siento es lo que pienso. Entonces, estar en ese enlace de esas tres áreas, pues es difícil enseñar y transmitir estas nuevas filosofías de vida que, como bien dices, pues ya son obligatorias, ¿verdad? Para las instituciones educativas y cualquier área, pero bueno, ahorita estamos refiriéndonos al área pedagógica. Ahora, esta tarea que no tenemos nada fácil, ¿verdad? Como instituciones, como profesorado de la enseñanza de los derechos humanos, pues tenemos que partir de algo, tenemos que ayudarnos de ciertas herramientas y para ello, pues existen diferentes metodologías para impartir pues este tipo de filosofías, este tipo de enseñanza. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas metodologías que podemos utilizar para la enseñanza de los derechos humanos? Es un tema también muy interesante y fíjate que antes de entrar propiamente a esa pregunta, retomo algo que has dicho ahorita creo que muy bien, es decir, estos conocimientos, esta cabeza, ¿no? Estos quereres, este corazón y estas habilidades, ¿no? Estas manos, ¿no? ¿Cómo las podemos... por ejemplo, a partir de estos tres elementos yo pienso mucho en la necesidad de generar unas nuevas metodologías evaluativas, ¿no? Es decir, generalmente evaluamos saberes,
¿no? Y la educación en derechos humanos, los saberes nos quedan extremadamente cortos. Claro. ¿No? Porque una cosa es saber, y otra cosa es saber hacer, y otra cosa es hacer, Exacto. y otra cosa es poder hacer, ¿no? Y otra cosa es ser. Es decir, hay diferentes niveles evaluativos, ¿no? La educación en derechos humanos demanda la implementación de metodologías evaluativas más profundas, ¿no? Yo sé, ¿no? Y lo entiendo. Y en diferentes áreas, ¿verdad? Además. Sí, sí, por supuesto. Evaluar qué, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, esto implica, entre otras cosas, hacer un seguimiento más cercano de las personas, hacer un seguimiento constante, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, aquí en donde estamos, en la academia, es una institución educativa, ¿no? Evidentemente no podemos hacer un seguimiento porque una evaluación, ¿no? Que evalúa, como está la pirámide de Miller, ¿no? Si yo sé hacer, si hago, si soy, ¿no? Implica evaluaciones no solo más complejas, sino más largas en el tiempo, ¿no? No puedo evaluar así a todas las alumnas, a todos los alumnos, porque necesitaremos muchísimo personal. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay una metodología, ¿no? Evaluativa que lo que hace es ubicar un grupo focal en el que yo puedo, ¿no? Por ejemplo, pienso a nivel licenciatura, ¿no? Si tenemos 4, 5 o 10 grupos, puedo tomar 2 personas de cada grupo a las cuales sí voy a evaluar, además de la parte de conocimientos, que es en la que evalúo a todas las alumnas y alumnos. Luego voy a generar con ellos un trabajo mucho más profundo. Haré un seguimiento precisamente para poder evaluar, que me sirvan como muestra, si en mis procesos educativos estoy generando estos otros elementos, si además sabes hacer, si además haces, si además puedes, ¿no? Pero esto implica hacer un seguimiento. Esa sería primero, quizá una primera metodología que pensaría, ¿no? Uh-huh. Pienso también en que la educación en derechos humanos no es que tenga unas metodologías propias, es que se ha apropiado de ciertas metodologías que son necesarias para cumplir o para llegar a los objetivos que se ha planteado la propia educación. Y entonces lo primero quizá que yo podría mencionar sería que antes de hablar de metodologías, tendríamos que hablar de cómo genero las condiciones necesarias en el aula para implementar estas metodologías. Entonces, regreso a algo que ya había comentado hace poco, ¿no? Cómo politizar el aula, ¿no? Este concepto de politizar el aula a veces puede sonar un poco extraño, ¿no? Puede sonar que lo que me interesa a mí es generar como un discurso político. Y no, politizar el aula es esto que mencionaba yo hace rato, ¿no? Es como evidenciar o hacer claras las estructuras y las jerarquías de poder que pueden darse dentro de un aula. Tenemos educaciones profundamente adultocentristas, tenemos modelos educativos profundamente docentecentristas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos transitar a un aula colaborativa, a un aula participativa, ¿no? A un aula donde se genere efectivamente un proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, eso quizás sería lo primero, ¿no? Es decir, primero tenemos que politizar el aula, y una vez que nuestra aula es politizada, es decir, una vez que nuestra aula se convierte, yo le llamo así, en un centro de resistencia, ¿no? O en un centro donde hemos construido un contexto de paz, ¿no? Porque en el aula hay conflictos permanentes. El conflicto es natural a la persona. El conflicto es algo que cualquier interacción social tiene permanentemente. El tema es cómo resolvemos el conflicto. Lo podemos resolver de manera violenta, que evidentemente no se resuelve, o lo podemos resolver de manera no violenta, colaborativa, etcétera, ¿no? Entonces, esto implica politizar el aula. Una vez que politizamos el aula, es decir, generamos las condiciones para implementar otro tipo de metodologías, yo quizá podría pensar, en primer lugar, en una metodología participativa, ¿no? Es decir, una especie de pedagogía activa que permita a las y los discentes, ¿no? Participar no solo en el ámbito de decir lo que piensan, ¿no? O participar en la clase, sino participar en términos transversales, ¿no? Tuve una experiencia hace poco que comparto aquí muy interesante en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estoy ahí trabajando en una maestría en psicopatología forense, y me dieron un contenido. Tengo que darles un contenido a alumnas y alumnos, y lo primero que hice fue decirles, a ver, este es el contenido que tenemos que dar. Pero, ¿y ustedes qué piensan de este contenido? ¿No? Es decir, tenemos que agotarlo, pero ¿y ustedes qué necesitan? ¿No? ¿Qué necesitan en este contenido? Y me dieron una respuesta muy interesante, ¿no? Nosotros queremos saber cómo darle un enfoque de derechos humanos al dictamen pericial,
¿no? Si nosotros hacemos dictámenes en psicopatología, pero no sabemos cómo hacerles un enfoque, cómo darles un enfoque de derecho, ¿no? Y entonces empiezan a participar ellos en la construcción de contenidos. También expresan sus necesidades, también cuestionan, ¿no? Participar implica cuestionar no solo lo que está en el contenido, sino incluso lo que dice el propio facilitador o facilitadora, ¿no? Este ejercicio, por ejemplo, culminó en que ahora estamos trabajando como ya acabó la asignatura, ¿no? Ya estamos trabajando más bien desde otra perspectiva, estamos desarrollando un pequeño manual sobre cómo construir un dictamen pericial en psicopatología forense con enfoque de derechos humanos, ¿no? Y estos elementos se logran solamente haciendo aulas participativas. Entonces yo quizá diría una primera metodología sería esa. Pienso luego en una metodología reflexivo-dialógica, ¿no? Es decir, la necesidad de construir pensamiento crítico en el aula. Exacto. ¿No? Esto es indispensable cuando nos acercamos al tema de los derechos humanos, ¿no? Ahorita en mi clase de teorías críticas, con los alumnos de licenciatura, estuvimos trabajando en mantras jurídicos, ¿no? Hice una dinámica que se llama mantras jurídicos. Y entonces puse varias frases que están como muy aceptadas en el ámbito jurídico, ¿no? El derecho penal es la última ratio de poder, la justicia es ciega, ¿no? Varios de estos. Y le decía, vamos ahora a ver estos mantras, ¿no? Estos principios que están como muy arraigados en el derecho, ¿no? Pero de manera crítica, ¿no? Esto frente a la realidad, ¿cómo embona? ¿Embona, no embona? Y cuando no embona, ¿es la excepción o más bien empieza a ser la regla? ¿No? Y entonces esto empieza a generar eso, un proceso reflexivo, ¿no? No solamente es que yo meta conocimiento en los alumnos, la educación en derechos humanos implica más que meter, implica sacar, ¿no? Sacar lo que tú ya tienes para estructurarlo, por eso facilitamos el diálogo, ¿no? Esto es importante, porque creo que el papel del docente debe ser más facilitador que instructor, ¿no? Es decir, ¿cómo facilitamos que ese conocimiento que tú ya tienes, ¿no? Forme parte de esta aula, ¿no? Y bueno, finalmente hablaría, y esto creo que es quizá muy importante y a veces el más complejo, ¿no? Aplicar metodologías sensoafectivas, ¿no? Es decir, no podemos generar una educación de derechos humanos que se quede solo en lo cognitivo, que se quede solo en lo racional. Necesitamos dar el paso a lo emocional, ¿no? Estamos hablando de personas, estamos hablando de dignidades, ¿no? Tenemos que generar una educación que no sea antipática a las realidades sociales, que no sea simpática, sino que sea empática, ¿no? Si tenemos que transitar de la antipatía a la empatía, y esto lo hacemos a partir de establecer mecanismos socioafectivos en el aula. Correcto, sí, coincido completamente. Esta parte que mencionas sobre propiciar el pensamiento crítico y la reflexión, pues hoy por hoy es uno de los grandes retos del profesorado, no solo en la educación en derechos humanos, en sí, en general en la educación, porque pareciera que ante esta oleada de nuevas tecnologías, etcétera, se ha perdido en un gran porcentaje en el alumnado pues esta facilidad y este desarrollo de pensar críticamente y reflexionar sobre la información que les llega y que la duplican, ¿no? Sin hacer una reflexión, como dices tú, ¿no? Entonces, pues si de por sí en general en la educación es como ahorita el talón de Aquiles, ¿no? Generar este desarrollo crítico en el alumnado, pues mucho más en una educación en y para los derechos humanos, ¿no? Y hago énfasis en estas preposiciones de en y para porque si bien es cierto, como dijimos ahorita, es una educación en el conocimiento, ¿verdad? Pero como bien dices, ¿para qué? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Cuál es el propósito de esta educación? ¿Hacia dónde me dirijo? Y en este sentido me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es ese propósito principal de este tipo de educación en derechos humanos? Ay, preguntas siempre bien intensas, ¿eh? Pues mira, la educación en derechos humanos tiene evidentemente varios propósitos, ¿no? Pero quizá el propósito general o el más amplio, donde se incardinan los demás propósitos, está muy claro, ¿no? La educación en derechos humanos tiene el propósito de
construir sujetos de derecho, ¿no? Es decir, y así está como muy claro en diversos documentos, ¿no? El propósito de la educación en derechos humanos es construir un sujeto de derechos. Quizá el tema está en definir qué es un sujeto de derechos, ¿no? Y esto es muy interesante porque precisamente la aplicación de todas estas metodologías van dirigidas a esto, ¿no? ¿Qué es un sujeto de derechos? Pues es una persona, ¿no?, que conoce sus derechos, ¿no?, pero que no solamente conoce sus derechos, sino que conoce y reconoce los derechos de las demás personas. Es decir, y hay un componente inmediato, el primer componente de la educación en derechos humanos es un componente horizontal, ¿no? Por eso dice Ana María Rodino, ¿no?, la educación en derechos humanos es un proceso que se involucra primero en la construcción horizontal de los derechos y de ahí, una vez que esa construcción se ha hecho, son como los cimientos, entonces empezamos a construir verticalmente el discurso de los derechos humanos. A mí me da la impresión que en México lo hemos hecho al revés, ¿no? A partir de la reforma, como yo decía hace rato, sacamos el tema de los derechos así y empezamos a construir una especie de educación en derechos humanos, siempre viéndola desde la relación autoridad-ciudadanía. Esta visión vertical, pero sin cimientos. Al no tener cimientos, me parece que esta educación no ha rendido el fruto que esperábamos, ¿no? Porque me parece, y regresando al concepto de sujeto de derechos, primero está esta parte, ¿no? Reconozco mis derechos, conozco mis derechos. Conocer mis derechos implica conocer y reconocer mi dignidad, ¿no? Y luego viene el segundo, conozco y reconozco tus derechos, conozco y reconozco tu dignidad. Hace algunos años que estaba yo trabajando en el área de educación en derechos humanos en una comisión, había muchos procesos de educación y de capacitación en derechos humanos, por ejemplo, dirigidos a policías, ¿no? Yo revisaba un poco el contenido de estos procesos de educación, ¿no?, y eran lejanos a un proceso pedagógico propiamente hablando, ¿no? Es decir, esos procesos estaban más enfocados en decirle al policía qué es lo que no tenía que hacer, qué es lo que estaba haciendo mal, ¿no? Y lo primero que dijimos, no, a ver, lo primero que tenemos que hacer, si queremos de verdad educar en derechos humanos a la policía, primero tenemos que hacer consciente a la policía de que ellos son un sujeto de derechos, claro, ¿no?, de que ellos son dignos, ¿no?, de que ellos tienen que reconocerse como personas humanas, ¿no?, y que tienen que reconocerse como seres dignos. El siguiente paso es entonces, ¿no?, en el momento en que tú reconoces tu dignidad, el paso siguiente es como muy fácil, ¿no? Es reconozco la dignidad de las demás personas. ¿No? Y por eso la educación o el sujeto de derechos, ¿no?, es indispensable para la construcción del tejido social. Por eso la educación en derechos humanos se incardina claramente en la construcción de paz, ¿no?, en la reconstrucción de tejido social. Pero el sujeto de derechos no se limita solo a conocer y a reconocer sus derechos. Viene la siguiente parte, que es la defensa de los derechos, ¿no? Es decir, defiendo mis derechos y asumo también el compromiso de la defensa de los derechos de los demás. Por eso el sujeto de derechos termina, ¿no?, o culmina se relaciona profundamente con el concepto de solidaridad, ¿no? Yo asumo la defensa de los demás, de los derechos de las demás personas, porque soy un ser solidario, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir que es el sujeto de derechos? El sujeto de derechos es aquella persona, es aquel sujeto que tiene saberes, ¿no? Es decir, el que sabe, ¿no? Regresando un poco a lo que tú decías de manera muy adecuada hace unos minutos, ¿no? Es el que tiene conocimiento, ¿no? Cabeza, el que sabe cuáles son los derechos, el que quiere, ¿no? El que tiene actitudes, por eso hablamos de una educación sensoafectiva, ¿no? Porque no me interesa solamente que sepas cuáles son tus derechos, sino que tú quieras asumir que eres una persona digna, que vives con dignidad. Hacer los propios. Hacer los propios, exactamente, ¿no? Entonces, saber es saber, es querer y es poder, ¿no? Las manos que tú decías muy bien hace rato, ¿no? Es decir, que yo tenga las herramientas, las aptitudes para poder hacer esta defensa de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos o el sujeto de derechos humanos es un saber, es un querer y es un poder. Y con ese propósito, con ese objetivo, es que tenemos que desarrollar pues todos los programas educativos en los que se involucran los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas personas sepan, quieran y puedan? Lamentablemente me parece que por lo general nos quedamos en la primera fase, ¿no? A veces nos saltamos a la tercera, ¿no? Sí. Pero la segunda, la que está en medio, que es la que verdaderamente transforma, es la que muchas veces
no le damos el interés suficiente, me da la impresión. Claro, y como instituciones y profesorado lo tenemos pues bien difícil, ¿no? O sea, ¿cómo propiciar, verdad? Que, como bien comentas, todos estos propósitos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacerle, no? Porque el mismo profesorado muchas veces muestra una resistencia a este tipo de cambio, ¿no? Profesorado, instituciones, la misma familia, la sociedad, pero ahorita enfocándonos en el profesorado, muchas veces muestra resistencia a todos estos cambios, pero no nada más a veces porque no quiera, ¿no? Porque no reciben capacitaciones, como ahorita comentabas, o no las adecuadas o en la línea que debería ser, o porque se resisten a lo mejor a estos cambios de pues yo he enseñado por décadas de esta manera y causar toda esta incomodidad ahora en el profesorado de hacer nuevas metodologías, nuevas formas de enseñanza y con nuevos propósitos además, ¿no? Porque además no podemos dejar de lado que antes como que el epicentro era el profesorado, ¿no? Era la parte importante de la clase, de la formación. Y ahora pues hay una revolución en este sentido y el epicentro pues es el alumnado, ¿no? Es la finalidad, es al que, como bien dices, a ver, ¿tú qué sabes y cómo puedo potenciar todo ese conocimiento o cómo lo puedo encaminar, ¿no? Esto que mencionabas hace un momento. Entonces, pues no es tarea fácil para los profesores y las profesoras. Creo que en este sentido, pues sí hace falta propiciar todas estas capacitaciones en los docentes, en cumplir con todas estas obligaciones que el Estado le refiere a las instituciones educativas, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, y esto pasa por lo que decíamos hace rato, reconocer las estructuras de poder que hay adentro del aula, ¿no? Es decir, qué tan fácil es romper estructuras políticas arraigadas por décadas, ¿no? Incluso hasta por siglos, en los procesos educativos. Yo hablaba hace poco con los alumnos en esta clase de teorías críticas que doy en la licenciatura, de cómo, por ejemplo, cómo Descartes, nos invita a dudar de todo, ¿no? O sea, la duda que plantea Descartes como punto de partida del pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo vamos a generar o cómo vamos a tener esta conducta de duda cuando todos nuestros procesos educativos, desde lo básico hasta el ámbito superior, ¿no?, van dirigidos a que tú te aprendas el conocimiento que tiene el docente? Yo les decía, ¿no?, y aquí Chomsky hace un análisis muy interesante precisamente sobre la curiosidad que tienen los niños chiquitines, ¿no? Todo el tiempo están preguntan de todo lo que les responden. Todo lo que les respondes te lo vuelven a repreguntar, es decir, dudan constantemente de todo. Es decir, la duda pareciera que es la naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza es dudar. ¿Cómo el proceso educativo puede romper esa estructura natural de la duda? Cuadrarla, generarnos una actitud de rebaño, en el que yo simplemente tengo que estar repitiendo aquello que me dice el que tiene la voz de autoridad, ¿no? Por eso la palabra en el aula no se debe monopolizar. Y miren, lo digo yo que hablo mucho, ¿no? Yo tengo que estarme haciendo a veces dinámicas internas para no monopolizar la palabra en el aula, ¿no? Pero tendemos a monopolizar la palabra, ¿no? La palabra es activa, ¿no? La palabra es compartida. Entonces, todos tenemos que tener la palabra en el aula. Claro, porque pues va de la mano con esta postura que mencionabas de propiciar el pensamiento crítico, ¿no? Y la reflexión. Entonces, pues si no integramos al alumnado en la dinámica de la clase, pues ¿cómo vamos a propiciar todo y si no esto? asumimos que además me pueden cuestionar, ¿no? Además. Es decir, cuestiona lo que te estoy diciendo. El objetivo de los centros de pensamiento no es aprendernos códigos, ¿no? Códigos lingüísticos. El derecho, hablando de una disciplina o de un área del conocimiento, es mucho más que aprenderme simplemente códigos lingüísticos, ¿no?, que recopilamos o codificamos en libritos que llamamos códigos, ¿no?, o leyes.
Tengo que aprenderme el código, sí, me lo tengo que aprender, pero también tengo que aprender a cuestionar ese código. Los médicos, los abogados, los psicólogos, aprendemos códigos, ¿no? Códigos que nos permiten entender el conocimiento en un área, pero también tengo que aprender a cuestionar el código. Exacto, es correcto. Y bueno, a lo mejor puede parecer un poco obvia la respuesta ante esta pregunta que quiero hacerte. Hablamos de que ya es necesaria, pero además urgente, ¿verdad? Este cambio paradigmático, esta nueva educación que tiene que ser en derechos humanos ya en cualquier nivel educativo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Desde tu perspectiva, ¿por qué es urgente que ya sea tratada o visibilizada esta nueva forma de educación? Digo, yo creo que siempre ha sido urgente, pero hoy creo que amerita subrayar más esta urgencia, ¿no? Vivimos contextos de violencia profunda, vivimos contextos de violencia de altísimo impacto. Johan Galtung, un sociólogo que a mí me gusta mucho leer, hace una fenomenología de la violencia, un estudio fenomenológico de la violencia, y nos divide la violencia de diferentes formas. Nos hace entender como de manera muy pedagógica qué es la violencia, ¿no? Tú conoces muy bien a Galtung, ¿no? Y entonces, no voy a hablar aquí de todo lo que dice Galtung, pero una de las formas en las que analiza este fenómeno es que nos dice que la violencia la podemos ver como un iceberg, ¿no? En un iceberg solamente vemos una parte, ¿no? La parte más pequeña del iceberg es la parte visible, pero la parte más grande es la parte invisible. Lo mismo pasa con la violencia, ¿no? A veces la violencia que vemos, es decir, aquella que no hemos normalizado, que nos sigue escandalizando, que nos sigue moviendo, que nos sigue obligando a tomar conductas, es esa violencia visible, pero esa violencia visible o violencia directa, ¿no? Descansa en estructuras muy grandes, en estructuras muy poderosas, ¿no? Que Galtung llama violencia simbólica y violencia estructural, ¿no? La violencia simbólica son estos elementos culturales, lenguaje, tradiciones, todo aquello que va enfocado a generar una cultura que justifique la violencia directa. La normalización. ¿No? La normalización. Y la estructura, la violencia estructural, son las condiciones de poder que permiten que, ¿no? En México me parece que hemos ido, por un lado, confundiendo el concepto de seguridad con el concepto de paz, ¿no? No son lo mismo, no buscan lo mismo y quizá no necesitamos tanta seguridad como necesitamos construir la paz. En esa construcción de paz, o en ese objetivo de la construcción de paz, la educación en derechos humanos puede ser la herramienta más poderosa, ¿no? Seguimos insistiendo en que trascender estos contextos de violencia en México tienen que pasar por elevar las penas, por tener más tanques, por tener más fuerza de seguridades. Y lo que hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? Es que así como hemos ido aumentando, ¿no? La violencia del Estado, los contextos de violencia van a la mano, ¿no? Van aumentando también, ¿no? Y seguimos pensando que la educación es como una herramienta que por ahí está, que no es tan necesaria, cuando esa es quizá la herramienta más poderosa. Clave. Es la clave, ¿no? Es decir, en un contexto de violencia como el que tenemos en México, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué tipo de personas necesitamos, ¿no? desarrollar? ¿Qué tipo de personas necesitamos preparar para que puedan combatir estos procesos de violencia, ¿no? Es decir, necesitamos un proceso educativo, ¿no? Si no le invertimos a la educación, si no nos metemos en serio al tema de la educación, pero a la educación en derechos humanos, es decir, a la educación en dignidad humana, lejos estamos quizá de poder incidir de manera seria y real en los procesos de construcción de paz. Esto no quiere decir que no necesitemos leyes, que no necesitemos penas, que sí las necesitamos, pero recordemos, yo decía hablaba hace poco de este principio de derecho penal, ¿no? El derecho penal es la última ratio de poder, es la última razón que tiene el Estado, ¿no? Es el último argumento que tiene el Estado. De repente cargarle a las policías, a las fiscalías, todo este contexto de violencia también es desproporcionado para estas instituciones que en principio no tienen ni las atribuciones ni las facultades para atender los contextos de violencia, ¿no? Atender los contextos de violencia tiene que pasar por otras áreas, ¿no? Y en esa la educativa es fundamental.
Y entonces creo que ahí es donde la educación en derechos humanos cobra una relevancia importante al día de hoy. Claro. Y pues en todos los niveles, ¿no? Educación en derechos humanos para todos y para todas, ¿no? Para el alumnado, pero para el profesorado, para las instituciones, para las familias, etcétera. Sí, porque, perdón sí. Perdón que te interrumpa, porque claro, esto que tú dices es muy importante. Es decir, cuando hablamos de estos procesos de educación en derechos humanos, como tenemos un modelo muy docente-céntrico, inmediatamente pensamos en cómo esta educación tiene que transformar a las y los discentes, a las y los alumnos, cuando a lo mejor el primer espacio que tenemos que tocar, la primera puerta que tenemos que abrir es la puerta del docente. Quizá tenemos que transformar en primer lugar las metodologías, la pedagogía que tiene el docente. No, si esto no lo transformamos, lo otro tampoco lo podemos No vamos a poder transformar. permear. No lo vamos a poder. Y vamos a quedarnos simplemente en un modelo educativo de derechos humanos donde simplemente me limito a dar una lista de derechos humanos, a hablar a la cabeza. Sí, exacto. La parte de la cabeza, ¿no? Solamente el saber. Y dejamos a un lado los quereres y los poderes, y creo que eso es quizá lo más relevante, ¿no? Sí, es lo más importante porque es donde ya vamos a realmente hacer estas nuevas filosofías propias, como dije hace rato, ¿no? De las personas, y pues ya tendremos oportunidad entonces de castigar menos, ¿no? Esta parte que decías, le estamos jugando al policía a castigar, pero entonces la parte de interiorizar. La autonomía moral, claro. Es la que nos está ahí faltando, ¿no? En gran y eso medida. Es lo más sustentable. No hay nada más sustentable para la construcción de paz que apostarle a la construcción de la autonomía moral, ¿no? Y no veo yo, al menos no la veo ahora, una ruta más efectiva para la construcción de la autonomía moral que la educación en derechos humanos. Exacto, es apostarle definitivamente a la educación en derechos humanos, ¿no? Como decía Freire, la educación no te va a cambiar el mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Exacto. Entonces, por ahí es, no hay más, Sí, ¿no? sí. Y bueno, pues te agradezco mucho y si me permites, te quiero hacer una batería de preguntas a respuesta corta. Te voy a cortar las alas. Por eso. No me digan eso, no puedo. Sí, son 9 preguntas en donde, si estás de acuerdo, por supuesto, me contestas de manera, corta e inmediata. Corta, inmediata y con un leve porqué, ¿no? Para entender como tu perspectiva. Vale, no sé si puedo hacerlo corto, pero voy a intentar. Bueno, si no, aquí tenemos tiempo. Ok, primera, en la educación en derechos humanos actual, ¿hace falta más teoría o más activismo? Bueno, yo creo que hacen falta las dos, ¿no? Hace falta construir muy bien, ¿no? Valga la redundancia, el constructo teórico epistémico. Eso es indispensable, ¿no? Creo que esa parte está todavía muy endeble, al menos en la práctica, en los procesos o en los espacios, donde se educa en derechos humanos, ¿no? Falta mucho apostarle a la parte teórica, ¿no? Y lo otro va junto con pegado. Claro. ¿No? O sea, yo no puedo tener actitudes certeras, estratégicas, ¿no? Que estén bien dirigidas, si no tengo detrás un respaldo teórico. Entonces, hace falta apostarle a las dos. Ok, muy bien. Ya sé que me vas a contestar en cada una, ¿eh? Ahorita te digo sí o no. Soy como un libro abierto. Claro. ¿Puede haber educación en derechos humanos sin causar incomodidad? No. La educación en derechos humanos necesita generar esta incomodidad, porque es precisamente ahí donde se genera la reflexión, donde se genera el pensamiento crítico, ¿no? Es en la autorreflexión, ¿no? En primer lugar, y luego en la reflexión dialógica, es decir, en la reflexión social, donde empezamos a deconstruir y reconstruir nuestro papel. Y entonces sí, tiene que ser incómoda para el que estudia, y luego va a ser muy incómoda para aquel, ¿no? O para aquellos espacios donde esa persona que se ha convertido en un sujeto de derechos va a aplicar o implementar esos conocimientos. Pongo rápidamente un ejemplo, ¿no? En estos procesos que hicimos con policías, ¿no? Pues fue extremadamente incómodo para la propia policía, porque el policía, al asumirse como un sujeto de derechos, empezó a reclamar sus propios derechos, ¿no? Entonces, la educación en derechos humanos necesita ser incómoda. Por supuesto. Ok. Tercera, ¿la educación en derechos humanos debe imponer ideologías? No. La educación en derechos humanos tiene que partir siempre del diálogo y del convencimiento,
por eso es importante la fortaleza que tenga nuestro constructo teórico. Si yo tengo una teoría bien construida y bien cimentada, ¿no? Esto me genera además el convencimiento, ¿no? Yo estoy convencido de que este elemento es adecuado y por lo tanto tengo la posibilidad de convencer. Que eso también es otra herramienta de la educación en derechos humanos, ¿no? Es decir, cómo genero mecanismos de convencimiento, de encuentro, de mediación entre posturas, ¿no? La educación en derechos humanos no se impone como ningún proceso educativo. Claro, ¿no? Ok. Bien, siguiente. ¿Quién tiene más responsabilidad en la educación en derechos humanos, la escuela o la familia? Yo creo que tenemos que empezar a pensar la educación en derechos humanos como una comunidad educativa, ¿no? Es decir, yo creo que hoy hemos roto, ¿no? Hemos roto el papel de las escuelas en la comunidad, ¿no? Cuando yo era niño, la escuela tenía una influencia importante en el barrio, ¿no? La escuela era un espacio de resguardo, era un espacio del conocimiento, incluso la primaria, ¿no? ¿No? La primaria era un espacio sin paredes, sin barreras, ¿no? Hoy todas las escuelas se han amurallado. Y esto ha construido la idea o ha desarrollado la idea de que hay una pugna entre familias y escuelas, ¿no? Y además como que en estos ámbitos se avientan la bolita cada quien, ¿no? Si el niño tiene algunas complicaciones educativas, para la escuela es culpa de la familia. Y para la familia es culpa de la escuela. Y no se ve que la educación es un proceso colectivo, comunitario, colaborativo, ¿no? Y entonces el punto de partida es cómo generamos más bien una comunidad educativa en la que profesoras, profesores, mamás y papás, pero también niñas y niños, si hablamos de educación básica, adolescentes, no, si hablamos de educación media, y estudiantes a un nivel superior, también participen de esa comunidad educativa, ¿no? Es decir, todos tienen que participar en la construcción del proceso educativo. Y así se construye eso, una comunidad. Pero el gran olvidado a veces es el alumno, es la alumna, a cualquier nivel. ¿No? Cuento rápidamente una experiencia muy interesante que tuvimos en la Ciudad de México, ¿no? Como tú sabes, en las escuelas básicas, por ejemplo, en las escuelas básicas, me refiero a primaria y secundaria, el Estado siempre tiene una partida presupuestal para mejoras de la escuela, mejoras anuales, ¿no? Generalmente, cómo se usa ese presupuesto depende de la escuela, ¿no? En el mejor de los casos, la escuela hace una reunión entre administrativos y docentes y toman una decisión. En un caso ya excepcional, incluyen a algunos padres de familia. Una cuestión que estuvimos impulsando mucho era que se involucrara a niñas y niños, ¿no? Lo primero era, pero los niños, pues, ¿cómo van a saber, no? Los niños no van a saber esto. El niño deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un objeto de tutela. El niño no participa. Conseguimos finalmente, convencimos, ¿no?, que en una escuela las niñas y los niños participaran en cómo hacer uso de este presupuesto. Entonces hubo todo un proceso muy interesante de sensibilización hacia niñas y niños que entendieran lo que era un presupuesto, y luego vinieron las lluvias de ideas, ¿no? Imagínate lo que fue para estas niñas y niños regresar de las vacaciones y ver la escuela como ellos se la habían imaginado, ¿no? Es decir, es apropiarse del espacio educativo y generar comunidad educativa. Ya ves, ya no te respondí en corto, pero bueno, es una pregunta también. No lo logro, por más que lo intento. Bien, ok. Siguiente, ¿es más eficaz apelar a la razón o a la emoción para formar en derechos humanos? Hay que apelar a ambas, ¿no? Es indispensable tanto el logos como el patos y el ethos. Es decir, tenemos que apostarle, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de transformación del docente, de la persona docente, tiene que tener el logos, tiene que tener argumentos, tiene que tener razón, tiene que tener conocimiento, la parte teórica epistémica. Pero también tiene que tener patos, también tiene que abrir en metodologías sensoafectivas, ¿no?, las emociones en el salón. Eso es indispensable en los derechos humanos. Pero además tiene que tener credibilidad ética. Tiene que tener un ethos ese profesor. ¿Por qué? Porque las alumnas y los alumnos no solamente aprenden en la escuela, no solamente aprenden en la universidad, aprenden de la universidad, ¿no? Y entonces tenemos que construir también esa parte ética. Ok. A ver, profesor, ¿la educación en derechos humanos transforma más a quien la enseña o a quien la recibe? Y yo me gustaría pensar que a ambos. ¿No? Me gustaría pensar que la educación en derechos humanos es una herramienta de enseñanza, aprendizaje tan poderosa y tan dinámica,
¿no? Que transforma, ¿no? Es decir, decía por ahí Maturana, ¿no? La educación es un proceso en el que es un proceso colectivo, ¿no? En el que dos personas, por hablar de docente y discente, van entendiéndose mutuamente al grado de que transforman ambos su realidad para poder generar un espacio de convivencia. Entonces, la educación en derechos humanos yo creo que debe transformar por igual, ¿no? Creo, ¿no? Un poco que la idea que se sostiene hasta ahora es que el objetivo es transformar a los alumnos, transformar a las alumnas, porque yo estoy ajeno a, pero no. Creo que el objetivo es que nos transformemos de manera colaborativa. Claro. Y sobre todo en esta etapa, ¿no? En la que, como mencionamos, estamos en crecimiento y en formación ambas partes, ¿no? Porque es aplicar, como dijimos ahorita, nuevas metodologías, formarnos nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? En este tipo de educación. Entonces, ahorita tiene que haber un par ahí, ¿no? Claro, y además, para eso hay herramientas, además, que lejos de ser herramientas que nos incomodan o que nos molestan, deben ser herramientas que tenemos que utilizar a nuestro favor. Es decir, hoy tenemos, a diferencia de cuando yo era muy jovencito, ya han pasado algunos años, ¿no? Hoy, por ejemplo, las y los alumnos tienen la posibilidad de evaluarnos, ¿no? Esa evaluación es una herramienta muy poderosa para nosotros, porque nos permite evidenciar en dónde están nuestros puntos débiles, dónde podemos nosotros mejorar. Antes eso, pues yo nunca participé en una evaluación a profesores, ¿no? Y me hubiera encantado hacer algunas cuantas, ¿no? Hoy, yo, por ejemplo, yo recibo con mucho agrado los puntos positivos, por supuesto, pero con más agrado los puntos negativos, porque me permiten eso, transformar mi experiencia docente, ¿no? Acercarme más en el aula a las y los alumnos y con ello generar un mejor proceso educativo, ¿no? Entonces, creo que estos procesos son importantes de mantener, pero además de asimilar desde lo positivo. Ok, y bueno, razonando en esta batería de preguntas, entonces, ¿podríamos concluir que somos nuestra educación? Yo creo que la educación es una parte importante de lo que somos, ¿no? Quizá no sea todo lo que somos, pero sí es una parte muy importante de lo que somos, ¿no? No podemos dejar o no podemos obviar que somos seres biográficos, ¿no? Que somos seres culturales, ¿no? Y que a partir de lo que vivimos, lo que aprendemos, lo que entendemos, ¿no? A partir de nuestras costumbres y tradiciones, tomamos decisiones, ¿no? Quizá esa es la parte, regreso a este punto, más complicada de la educación en derechos humanos. Por eso siempre será incómoda, porque pone en duda, porque pone en cuestión, cuestiona estos elementos simbólicos que has ido asumiendo, quizá sin darte cuenta, quizá sin cuestionarlos, los pone en duda, ¿no? Y te los tambalea, ¿no? Por eso la primera reacción muchas veces que recibimos ante un proceso de educación en derechos humanos es una respuesta agresiva, ¿no? A mí no me quitas esto, porque yo he interpretado el mundo a partir de esos elementos simbólicos. Cuando mejor decimos, oye, es que hay otros elementos simbólicos que permiten más la convivencia, hay una respuesta agresiva al principio, incómoda, pero tenemos que trascender de ese momento. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Es cuánto? No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de hablar de estos temas. Agradezco, por supuesto, también al enorme auditorio que tiene la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, espero que tengamos oportunidad de volver a platicar de estos temas educativos, que siempre es un placer. Y reiterando la pregunta que hacías, ¿no? Creo que es urgente, más que nunca hoy, hablar de esto ante nuestros contextos de violencia. Muchísimas gracias a todos y a todas.